¿Alguna vez has oído hablar de los moabitas? Tal vez el nombre te suene familiar por aparecer en pasajes bíblicos, pero ¿qué sabemos realmente sobre este pueblo? En este video, vamos a revelar la fascinante y casi olvidada historia de los moabitas, un pueblo que jugó un papel crucial en el desarrollo de las civilizaciones antiguas y en la narrativa bíblica misma. Aquí descubrirás quiénes fueron los moabitas, sus misteriosos orígenes, sus complejas relaciones con los israelitas y cómo influyeron en importantes eventos históricos que aún resuenan en nuestros días. Saber más sobre esta civilización puede cambiar la forma en que entiendes la historia del Antiguo Testamento. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con los moabitas? ¿Cómo un pueblo tan prominente en las Escrituras desapareció con el tiempo? Quédate hasta el final y desvelemos juntos este enigma. Los moabitas fueron un pueblo de la antigüedad mencionado destacadamente en las escrituras bíblicas, especialmente en el Antiguo Testamento. Según la narrativa bíblica, el origen de los moabitas está directamente ligado a Lot, sobrino de Abraham, y al evento de la destrucción de Sodoma y Gomorra. De acuerdo con el libro de Génesis, Lot y sus hijas huyeron a las montañas después de la destrucción de las ciudades, y fue en ese contexto que la línea moabita comenzó, de manera controvertida, a partir de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Este episodio, relatado en Génesis 19, 30-38, atribuye a los moabitas un origen marcado por circunstancias difíciles y moralmente complejas. La tradición bíblica coloca a los moabitas como descendientes directos de Moab, el hijo nacido de esa relación, lo que les dio su nombre como pueblo. Sin embargo, más allá de este origen religioso, los moabitas también fueron un grupo histórico real, con una presencia significativa en la región que hoy corresponde a Jordania. Se establecieron principalmente al este del río Jordán, en un área que, en la antigüedad, era conocida como las llanuras de Moab. Este territorio estaba estratégicamente ubicado entre los pueblos israelitas y otras poderosas civilizaciones de la región, como los amonitas y los edomitas. A pesar de la controversia en torno a su origen, los moabitas rápidamente se convirtieron en un pueblo poderoso y bien establecido en la región. Desarrollaron una sociedad organizada, con reyes, templos y prácticas religiosas propias, aunque compartían varios aspectos culturales y lingüísticos con sus vecinos israelitas. Su proximidad geográfica y las similitudes culturales con Israel condujeron a una serie de conflictos a lo largo de la historia. La relación entre los moabitas e israelitas estuvo marcada por altibajos, incluyendo periodos de guerra abierta, alianzas temporales e interacciones culturales significativas. Además de sus tensiones con Israel, los moabitas adoraban a una deidad principal llamada Quemos. Este dios, según los registros bíblicos e inscripciones arqueológicas, era una figura central en el culto moabita. La adoración a Quemos, que con frecuencia incluía sacrificios, incluso humanos en algunas ocasiones, es mencionada como una de las prácticas que diferenciaban a los moabitas de los israelitas y que eventualmente causó condenación religiosa por parte de los profetas hebreos. Sin embargo, la devoción a Quemos consolidó la identidad moabita y reforzó su poder cultural y religioso durante siglos. La ascensión del reino de Moab fue notable en la región. Moab, bajo el mando de sus reyes, destacó principalmente durante el periodo de los jueces y reyes de Israel. Uno de los episodios más famosos que involucró a los moabitas ocurrió bajo el reinado de Balac, quien, según la Biblia, intentó contratar al profeta Balaam para maldecir a los israelitas mientras estos atravesaban el desierto en dirección a la tierra prometida. El fracaso de Balac en realizar este plan se convirtió en uno de los relatos más conocidos de la relación entre Moab e Israel, simbolizando la constante tensión entre estos dos pueblos. A pesar de las tensiones militares y culturales, hubo momentos de interacción más positiva entre Moab e Israel, especialmente a través de matrimonios mixtos, como el caso de Ruth, la moabita. Ruth, quien se casó con Booz, un israelita de la tribu de Judá, se convirtió en una figura fundamental en la genealogía del rey David, convirtiéndose en la bisabuela del famoso monarca. Este episodio demostró que, a pesar de las diferencias y conflictos, las fronteras entre moabitas e israelitas no eran infranqueables, y las relaciones personales y familiares entre los dos pueblos podían florecer. La influencia de los moabitas en la región de Levante fue significativa durante siglos, pero con el tiempo, la presión de imperios más grandes y poderosos comenzó a debilitar su presencia.
Primero, el creciente poder de los asirios, seguido por los babilonios, presionó a Moab, que eventualmente fue absorbido por estos imperios. El declive político de Moab fue rápido, y su presencia cultural y religiosa también comenzó a desaparecer con el paso del tiempo, a medida que nuevos poderes tomaban control de la región. Aunque los moabitas desaparecieron como una entidad política autónoma, su impacto en la historia y la cultura del antiguo Oriente Próximo perduró durante mucho tiempo. Inscripciones moabitas han sido encontradas por arqueólogos, revelando más detalles sobre sus prácticas religiosas y sociales. La famosa estela de Mesa, descubierta en el siglo XIX, ofrece uno de los registros escritos más importantes sobre el idioma y los logros de los moabitas, además de mencionar las guerras contra Israel. Hoy en día, los moabitas siguen siendo una pieza intrigante del rompecabezas histórico de la región del Oriente Próximo. Su historia, entrelazada con mitos bíblicos, guerras e interacciones culturales, ofrece una ventana fascinante al pasado y a las complejas relaciones entre los pueblos que habitaban esa región. Aunque muchas preguntas sobre los moabitas aún permanecen sin respuesta, especialmente en términos arqueológicos, su legado sigue vivo, tanto en la Biblia como en los vestigios que dejaron. Los moabitas, aunque desaparecidos, aún despiertan curiosidad y fascinación en estudiosos y lectores modernos. Su legado nos recuerda cómo la historia está llena de pueblos cuyas historias se entrelazan y se mezclan, dejando un impacto duradero en las civilizaciones futuras. El reino de Moab surgió como una de las principales potencias regionales del antiguo Oriente Próximo, especialmente durante la Edad de Hierro. Ubicado al este del río Jordán, en una región montañosa que hoy forma parte de Jordania, Moab poseía una geografía estratégica. La región era rica en pastizales y poseía importantes rutas comerciales, lo que contribuyó a su desarrollo como un reino independiente y económicamente próspero. El control de Moab sobre estas rutas, particularmente aquellas que conectaban el norte y el sur de Levante, jugó un papel central en el crecimiento de su economía e influencia regional. A lo largo de su historia, Moab fue gobernado por una monarquía local que, según las evidencias históricas y bíblicas, tenía un fuerte control sobre su territorio y sobre su pueblo. Uno de los reyes más notables fue Mesa, quien gobernó Moab en el siglo IX a.C. La famosa estela de Mesa, un monumento de piedra descubierto en 1868, proporciona una narrativa detallada de los logros de este rey. La inscripción, escrita en alfabeto moabita, menciona victorias militares sobre Israel y destaca la devoción de Mesa al dios Quemos, el principal dios del reino. La estela de Mesa es una de las fuentes más importantes de información sobre el reino de Moab, ofreciendo una visión única sobre su política y religión. El territorio de Moab estaba delimitado al oeste por el Mar Muerto y al norte por el río Arnón, que frecuentemente era considerado la frontera natural entre Moab y sus vecinos, los israelitas. Al sur, el reino limitaba con Edom, y al este, con el desierto árabe, que separaba a Moab de las tribus nómadas que habitaban esa región. Esta ubicación geográfica, rodeada por desiertos y montañas, confería a los moabitas cierta protección natural contra invasores, aunque los conflictos con Israel y otros pueblos vecinos fueron una constante en la historia del reino. Las ciudades moabitas estaban fortificadas y servían como centros administrativos y religiosos. Entre las más conocidas estaban Dibón, que se convirtió en la capital bajo el reinado de Mesa, y Ar, una ciudad mencionada en las escrituras bíblicas. Estas ciudades estaban rodeadas por gruesos muros y poseían templos dedicados a Quemos, además de palacios reales. Los descubrimientos arqueológicos indican que los moabitas eran hábiles constructores y que sus ciudades desempeñaban un papel vital en el control del territorio y en la administración del reino. Aunque los moabitas compartían una lengua y una cultura similares a las de sus vecinos, como los israelitas, amonitas y edomitas, su identidad estaba marcada profundamente por su devoción a Quemos. Este dios era considerado el protector del reino y, según la estela de Mesa, a él se debían las victorias y la prosperidad del reino. La religión moabita, con sus rituales y sacrificios, consolidaba la cohesión social y la autoridad de los reyes, quienes se presentaban como intermediarios entre el pueblo y los dioses. Los moabitas también eran conocidos por sus habilidades militares.
El ejército moabita, compuesto principalmente de infantería, estaba bien organizado y era capaz de llevar a cabo campañas militares contra sus vecinos. Durante el reinado de Mesa, Moab logró liberarse de la dominación israelita, imponiendo derrotas significativas a las tropas de Israel y conquistando varias ciudades que antes estaban bajo control israelita. Esta victoria marcó un punto alto en el poder militar de Moab y consolidó el estatus de Mesa como uno de los reyes más importantes de la historia moabita. Además de la guerra, el comercio jugó un papel fundamental en la economía de Moab. El reino estaba ubicado en rutas comerciales que conectaban Egipto con el norte de Mesopotamia, lo que permitía a los moabitas obtener productos valiosos, como metales, piedras preciosas y especias, a cambio de ganado, lana y productos agrícolas. Esta economía diversificada ayudó a Moab a prosperar durante siglos, incluso frente a las constantes amenazas militares de sus vecinos. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, Moab enfrentó dificultades crecientes a medida que los imperios más grandes, como Asiria, comenzaron a expandir su dominio sobre el Levante. Los registros asirios indican que los reyes de Moab eventualmente se convirtieron en vasallos de los gobernantes asirios, perdiendo gradualmente su independencia política. La presión externa, combinada con el agotamiento de sus recursos naturales, contribuyó al declive del reino de Moab, que finalmente fue absorbido por otras potencias regionales. Con el tiempo, el reino de Moab desapareció de la historia y el pueblo moabita fue asimilado por otras culturas. Aunque el reino dejó de existir, la memoria de los moabitas continuó viva, especialmente a través de los textos bíblicos y de inscripciones como la Estela de Mesa. Hoy en día, Moab es recordado como uno de los muchos reinos antiguos que florecieron en el Oriente Próximo, dejando una marca indeleble en la historia de la región y contribuyendo a la rica herencia cultural del mundo antiguo. La historia del reino de Moab es un testimonio del dinamismo y la complejidad de las civilizaciones que habitaron el antiguo Oriente Próximo. Aunque los moabitas desaparecieron como entidad política, su legado sigue siendo estudiado y admirado, ofreciendo lecciones valiosas sobre el ascenso y la caída de los reinos de la antigüedad. La relación entre los moabitas y los israelitas siempre estuvo marcada por una serie de conflictos, alianzas y tensiones que atravesaron generaciones. Desde los primeros encuentros relatados en la Biblia, estos dos pueblos compartieron una frontera común, lo que inevitablemente resultó en choques culturales y disputas territoriales. Las raíces de estos conflictos pueden encontrarse ya en la época de Moisés, cuando los israelitas, después de su huida de Egipto, se acercaron a las tierras de Moab mientras avanzaban hacia la tierra prometida. Uno de los primeros relatos bíblicos de confrontación entre Moab e Israel involucra al rey moabita Balac, quien, temeroso del creciente poder de los israelitas, buscó al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Este episodio, registrado en el libro de Números, revela el intento desesperado de Balac por impedir el avance israelita. Sin embargo, Balaam, aunque era un profeta pagano, fue impedido por Dios de maldecir a Israel y, en lugar de eso, terminó pronunciando bendiciones sobre el pueblo. Este episodio simboliza la rivalidad entre Moab e Israel, mostrando que los moabitas veían a los israelitas como una amenaza a su existencia y a su soberanía en la región. Con el tiempo, los conflictos directos entre los dos pueblos se hicieron más frecuentes, especialmente durante el periodo de los jueces y los reyes de Israel. Un ejemplo notable fue el dominio que Eglón, rey de Moab, ejerció sobre Israel durante 18 años, según lo descrito en el libro de Jueces. Durante ese tiempo, los moabitas oprimieron a los israelitas hasta que el juez israelita Ehud mató a Eglón, liderando una revuelta que resultó en la liberación de Israel del yugo moabita. Este ciclo de dominación y liberación refleja la naturaleza cíclica de las relaciones entre los dos pueblos, con Moab a veces sometiendo a Israel y, en otros momentos, siendo sometido. Otro momento crucial en la historia de los conflictos entre Moab e Israel ocurrió durante el reinado del rey Saúl, el primer monarca de Israel. Los moabitas, al percibir el ascenso de Saúl al poder, se aliaron con otros enemigos de Israel, como los filisteos y los amonitas, en un intento por frenar el crecimiento del nuevo reino israelita. Aunque los detalles de estas batallas no están tan extensamente documentados, es evidente que Moab veía a Israel como un rival peligroso, cuya expansión territorial amenazaba su propia existencia como reino independiente.
Sin embargo, fue durante el reinado del rey David que los conflictos entre Moab e Israel alcanzaron su clímax. David, que inicialmente había buscado refugio entre los moabitas cuando huía de Saúl, más tarde se volvió contra ellos. Según el relato bíblico, David derrotó a los moabitas y los sometió, imponiéndoles tributos y, en algunos casos, ejecutando a los prisioneros de guerra. Este episodio marcó un cambio significativo en el equilibrio de poder entre los dos reinos, con Moab pasando de ser una nación independiente a un estado vasallo bajo el control israelita. Aunque David controló Moab durante su reinado, la relación entre los dos pueblos permaneció tensa. Tras la muerte de David y la ascensión de su hijo, Salomón, los moabitas continuaron pagando tributos a Israel, pero el resentimiento por el dominio extranjero comenzó a crecer. Este resentimiento estalló en una rebelión después de la muerte de Salomón, cuando el reino de Israel se dividió. Aprovechando la inestabilidad política, Mesa, rey de Moab, lideró una exitosa rebelión contra Israel, liberando a Moab de su condición de vasallo. La rebelión de Mesa es uno de los episodios más documentados de la historia de Moab, tanto en la Biblia como en la Estela de Mesa. Según el relato bíblico, Mesa se rebeló contra el rey de Israel, Joram, y derrotó a las fuerzas israelitas. En la Estela de Mesa, el rey moabita narra sus victorias y atribuye su éxito al dios Quemos. Este episodio marcó el fin temporal del control israelita sobre Moab y el restablecimiento de la independencia moabita, al menos por un breve periodo. Incluso después de la rebelión de Mesa, los conflictos entre Moab e Israel continuaron de manera intermitente, especialmente a medida que otros imperios, como Asiria y Babilonia, comenzaron a expandir su influencia sobre la región. Estos nuevos actores forzaron tanto a Moab como a Israel a lidiar con amenazas externas mucho mayores, lo que acabó reduciendo el foco de las rivalidades locales. Sin embargo, las tensiones entre los dos pueblos nunca desaparecieron por completo, y vestigios de estas hostilidades permanecieron en las tradiciones y en la memoria colectiva de ambos. La arqueología moderna ha contribuido significativamente al entendimiento de los conflictos entre Moab e Israel, revelando no solo la violencia que marcó la relación entre los dos pueblos, sino también los momentos de cooperación e intercambio cultural. Inscripciones, artefactos y restos de fortificaciones indican que, aunque los conflictos fueron frecuentes, también hubo periodos de relativa paz, durante los cuales los dos pueblos interactuaron económica y socialmente. En última instancia, los conflictos entre Moab e Israel no pueden ser vistos solo como una serie de guerras y rivalidades. También reflejan las complejas dinámicas de poder, territorio e identidad que moldearon el antiguo Oriente Próximo. A pesar de sus diferencias, moabitas e israelitas compartían mucho en términos de cultura, lengua y religión, lo que hacía que sus rivalidades fueran aún más intensas y, a veces, paradójicas. La historia de estos conflictos es un recordatorio de las complejas relaciones que definen las interacciones entre naciones vecinas a lo largo de la historia. Aunque los moabitas y los israelitas mantuvieron una larga y compleja historia de conflictos, la historia de Ruth, la moabita, destaca un raro y significativo momento de alianza e integración entre ambos pueblos. Ruth es una figura central en el libro bíblico que lleva su nombre, y su historia, a pesar de sus raíces moabitas, está profundamente ligada al pueblo de Israel, especialmente a la genealogía del rey David. Su trayectoria revela una conexión personal y espiritual entre Moab e Israel, en medio de una narrativa de lealtad, amor y redención. Ruth era una mujer moabita que se casó con un israelita, Malón, durante un periodo de hambre en Israel que forzó a su familia a trasladarse a Moab. La historia bíblica nos cuenta que Elimelec, el padre de Malón, llevó a su esposa Noemí y a sus hijos a Moab en busca de mejores condiciones de vida. Allí, los hijos de Elimelec se casaron con mujeres moabitas, siendo Ruth una de ellas. Sin embargo, tanto Elimelec como sus dos hijos murieron, dejando a Noemí y a sus nueras viudas, una condición difícil para las mujeres en aquella época, especialmente en tierras extranjeras. Tras la muerte de su marido, Ruth tomó una decisión que marcaría el curso de su vida y, eventualmente, la historia de Israel. Cuando Noemí decidió regresar a Israel, Ruth, en un gesto de extrema lealtad, eligió acompañarla. Sus palabras a Noemí, "Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios", Ruth 1:16, son emblemáticas de esta decisión.
Al seguir a su suegra hacia la tierra de Israel, Ruth rompió con su pasado moabita y abrazó la cultura, el pueblo y la fe de Israel, una elección que simboliza la unión y la reconciliación entre estas dos naciones históricamente rivales. Al llegar a Israel, la vida de Ruth no fue fácil. Como viuda y extranjera, tenía una posición marginal en la sociedad israelita. Sin embargo, Ruth demostró gran valor y determinación, trabajando en los campos para sustentar a sí misma y a Noemí. Fue durante este tiempo que conoció a Booz, un pariente de Noemí y un hombre respetado en Belén. La historia de Ruth y Booz se desarrolló a partir de allí, con Ruth eventualmente casándose con Booz en un acto de redención familiar, asegurando su supervivencia y la de Noemí. Este matrimonio entre Ruth, una moabita, y Booz, un israelita, es significativo no solo en el contexto personal, sino también en el histórico. Ruth, a pesar de sus orígenes moabitas, fue acogida por el pueblo de Israel y se convirtió en parte integral de la nación. Su hijo, Obed, sería el abuelo del rey David, uno de los líderes más grandes y más importantes en la historia de Israel. La inclusión de Ruth en la genealogía de David es un poderoso recordatorio de que, a pesar de las divisiones y hostilidades entre Moab e Israel, hubo momentos de unión e integración. La historia de Ruth también tiene un profundo significado espiritual. Para muchos estudiosos y teólogos, Ruth representa la idea de que el amor y la fe trascienden las barreras culturales y nacionales. Su decisión de dejar Moab y seguir a Noemí a Israel fue más que un cambio geográfico, fue un compromiso de fe y de identidad. Al adoptar al Dios de Israel como el suyo propio, Ruth ejemplifica una jornada de conversión e inclusión que se convirtió en un símbolo de aceptación en la tradición judía y cristiana. La alianza formada a través de Ruth y Booz también sirvió para suavizar, en parte, la visión negativa que muchos israelitas tenían de los moabitas. Aunque Moab a menudo era visto como enemigo y pagano, la historia de Ruth mostró que los individuos moabitas podían integrarse en la comunidad de Israel y desempeñar roles fundamentales en su historia. Esto refuerza la complejidad de las relaciones entre los dos pueblos, que, a pesar de las tensiones, compartían vínculos humanos y espirituales profundos. Además de su importancia en la historia de Israel, Ruth se convirtió en una figura icónica de lealtad y virtud, no solo en las tradiciones judías, sino también en las cristianas. Su ejemplo de dedicación a su familia, su fe y su nueva patria ha resonado por milenios como un modelo de carácter. El hecho de que una mujer moabita, perteneciente a un pueblo frecuentemente visto como enemigo, haya desempeñado un papel tan central en la genealogía del mayor rey de Israel subraya la importancia de la aceptación y la redención. La historia de Ruth, sin embargo, no elimina las tensiones políticas y militares entre Moab e Israel, pero ofrece un vistazo de cómo la paz y la cooperación podían surgir incluso entre naciones rivales. El matrimonio entre Ruth y Booz no fue solo un acto de redención familiar, fue una metáfora de la posibilidad de reconciliación entre Moab e Israel. La aceptación de Ruth en la sociedad israelita refleja la idea de que el respeto mutuo y los lazos personales pueden superar incluso las mayores divisiones. En última instancia, la historia de Ruth trasciende el tiempo y el contexto en el que fue escrita. Su mensaje de lealtad, fe e integración sigue resonando hasta nuestros días, recordándonos que las alianzas humanas pueden forjarse incluso en las circunstancias más difíciles. Y, como testigo de la genealogía de David, Ruth, la moabita, es prueba de que el pasado, por complicado que sea, puede superarse a través de gestos de bondad y fe. Tras siglos de prosperidad y de ser una potencia regional significativa, el reino de Moab comenzó a decaer, marcado por una combinación de factores internos y externos. Aunque Moab disfrutó de una relativa independencia durante buena parte de su historia, los desafíos constantes de vecinos más poderosos y la ascensión de imperios imponentes, como Asiria y Babilonia, hicieron imposible que el reino mantuviera su soberanía e influencia. El proceso de declive de Moab fue gradual, pero inevitable, culminando en la desaparición casi total de su identidad política y cultural. Uno de los principales factores que contribuyeron a la decadencia de Moab fue su ubicación geopolítica. Aunque su posición estratégica, entre el desierto y el valle del Jordán, le garantizó prosperidad durante muchos siglos, esa misma ubicación resultó ser su ruina.
A medida que imperios más grandes como Asiria comenzaron a expandir su control sobre el Levante, Moab quedó atrapado entre la necesidad de resistir militarmente y la presión para someterse como un estado vasallo. Esta tensión constante desgastó la estructura política y económica del reino. Durante el siglo VIII a.C., Moab fue forzado a pagar tributos a Asiria, un imperio que se había convertido en la mayor potencia del Oriente Próximo. El pago de tributos drenaba los recursos de Moab, debilitando su economía y su capacidad de defensa. Al mismo tiempo, el control asirio sobre la región dificultaba la expansión territorial moabita, limitando su influencia y forzando a los reyes moabitas a depender de la buena voluntad de los gobernantes asirios para garantizar su propia supervivencia. La caída de Moab también se aceleró por factores internos. Como muchos reinos de la antigüedad, Moab estaba gobernado por una monarquía centralizada, donde el poder se concentraba en manos de los reyes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la debilidad de algunos líderes y las disputas internas por la sucesión debilitaron el reino. La inestabilidad política erosionó la capacidad de Moab para reaccionar de manera unida a las amenazas externas, haciéndolo vulnerable a las embestidas de sus vecinos y de los grandes imperios de la época. Otro factor significativo fue el impacto cultural de la dominación extranjera. A medida que Moab pasó a ser gobernado indirectamente por potencias extranjeras, como Asiria y, posteriormente, Babilonia, hubo una gradual pérdida de identidad cultural. La asimilación de prácticas extranjeras y la presión para adoptar las tradiciones religiosas y administrativas de los conquistadores contribuyó a la disolución de las prácticas culturales moabitas. Incluso su religión, centrada en el dios Quemos, comenzó a perder terreno frente a las divinidades de los imperios dominantes. El declive militar también jugó un papel crucial en la caída de Moab. Históricamente, los moabitas habían logrado mantener su independencia mediante su fuerza militar, repeliendo invasores y manteniendo una política agresiva contra sus vecinos. Sin embargo, con la llegada de las grandes potencias imperiales, Moab ya no podía competir en términos militares. Sus fuerzas fueron gradualmente debilitadas, dejando al reino incapaz de defenderse contra las invasiones externas, particularmente las de los babilonios. La derrota final de Moab ocurrió durante el periodo de expansión babilónica, a finales del siglo VII e inicios del siglo VI a.C. Bajo el reinado de Nabucodonosor II, Babilonia consolidó su dominio sobre la región, absorbiendo a muchos de los pequeños reinos que aún existían en el Levante. Moab fue uno de los últimos en caer. No existen muchos detalles específicos sobre la conquista babilónica de Moab, pero a partir de ese punto, el reino desaparece de los registros históricos, lo que sugiere que fue completamente integrado al imperio babilónico. Con el tiempo, el territorio de Moab fue repoblado por diferentes pueblos y absorbido por varias culturas dominantes, como la de los persas y, más tarde, los griegos y romanos. Las ciudades moabitas, antaño prósperas y vibrantes, fueron abandonadas o destruidas durante las diversas oleadas de invasiones y guerras. La desaparición de las prácticas culturales y religiosas de los moabitas fue un reflejo de este proceso de asimilación y subyugación que se extendió por todo el Levante. A pesar de su desaparición como una entidad política, el legado de Moab no fue completamente borrado. Evidencias arqueológicas, como la estela de Mesa, además de menciones bíblicas, preservan la memoria de este pueblo. Las inscripciones moabitas y los restos de estructuras arquitectónicas hallados en las antiguas ciudades de Moab continúan proporcionando pistas sobre su historia y cultura. Sin embargo, la identidad específica de los moabitas como un pueblo distinto fue progresivamente reemplazada por la cultura de las civilizaciones que los dominaron. En última instancia, el desaparecimiento de Moab refleja el destino de muchos reinos menores de la antigüedad, cuyas historias fueron moldeadas no solo por sus propios logros y conflictos internos, sino también por el impacto de imperios más grandes y poderosos. La historia de los moabitas, con sus victorias, luchas y eventual desaparición, es un recordatorio de las fuerzas implacables que moldearon el Oriente Próximo y de cómo la historia de un pueblo puede perderse en el tiempo, pero aún así dejar vestigios importantes para las generaciones futuras. Aunque los moabitas desaparecieron como un reino autónomo y una cultura distinta, su legado sobrevivió a través de textos bíblicos, hallazgos arqueológicos y su influencia en las historias de las civilizaciones vecinas.
Aunque a menudo fueron vistos como enemigos por los israelitas, los moabitas jugaron un papel crucial en la historia de la región, tanto desde el punto de vista político como religioso. El impacto de los moabitas no se limitó solo a los conflictos que libraron, sino también a su contribución a la formación cultural y religiosa del antiguo Oriente Próximo. Uno de los mayores legados de los moabitas es, sin duda, la historia de Ruth, quien se destaca como uno de los personajes moabitas más notables en la tradición judeocristiana. Ruth, una moabita que eligió unirse al pueblo de Israel, terminó siendo la bisabuela del rey David, uniendo de manera simbólica las líneas de Moab e Israel. Su inclusión en la genealogía de David y, posteriormente, en la de Jesucristo, según el Nuevo Testamento, solidifica el lugar de los moabitas en la historia religiosa y cultural del mundo. Ruth es recordada como un símbolo de fidelidad y aceptación, trascendiendo las divisiones entre naciones. La importancia de Ruth destaca como, a pesar de los frecuentes conflictos entre Moab e Israel, hubo momentos significativos de intercambio y cooperación. Los moabitas, al igual que sus vecinos israelitas, compartían una lengua similar y costumbres culturales que, en muchos aspectos, se superponían. Las inscripciones moabitas, como la famosa estela de Mesa, están entre las principales evidencias de que los moabitas hablaban una variante de la lengua semítica, similar al hebreo. Esta proximidad lingüística ayudó a facilitar intercambios culturales y comerciales, incluso en medio de periodos de hostilidad. La estela de Mesa es, de hecho, una de las piezas más significativas del legado moabita. Descubierta en el siglo XIX, esta inscripción detalla las victorias militares del rey Mesa sobre Israel y ofrece un raro vistazo a la perspectiva moabita sobre sus conflictos con Israel. Además de proporcionar información valiosa sobre las batallas y la política de Moab, la estela también es una de las inscripciones semíticas más antiguas que se conocen, siendo un hito importante en la arqueología de la región. Sirve como un testimonio duradero del poder y la autosuficiencia que Moab disfrutó en su momento. Otro aspecto del legado de los moabitas está en su arquitectura y en la organización de sus ciudades. La región que una vez fue ocupada por Moab aún contiene vestigios de antiguas ciudades fortificadas, como Dibón y Ar, mencionadas tanto en la Biblia como en los registros arqueológicos. Estas ciudades, estratégicamente posicionadas en áreas elevadas, estaban protegidas por gruesas murallas y servían como centros administrativos y religiosos del reino. Aunque muchas de estas ciudades fueron abandonadas o destruidas con el tiempo, las ruinas que quedan continúan atrayendo a arqueólogos y estudiosos interesados en reconstruir la vida cotidiana de los moabitas. La religión moabita también deja un legado complejo. Los moabitas eran conocidos por adorar al dios Quemos, a quien atribuían sus victorias militares y prosperidad. Quemos era una divinidad poderosa y exigente, y los registros bíblicos lo asocian con prácticas de sacrificio, incluidos, en algunos casos, sacrificios humanos. Aunque estas prácticas fueron condenadas por los israelitas, la devoción a Quemos muestra cómo los moabitas desarrollaron una identidad religiosa única, distinta, pero también influenciada por las tradiciones religiosas de sus vecinos. La arqueología sigue revelando más sobre los rituales religiosos moabitas, ofreciendo una visión más amplia de las prácticas espirituales en la región. A pesar de la eventual asimilación de los moabitas por imperios más grandes, como el babilónico y el persa, sus rasgos culturales no desaparecieron por completo. La tierra de Moab, ubicada en la actual Jordania, siguió siendo una región estratégica y fue ocupada por varias civilizaciones sucesivas que heredaron aspectos de las estructuras políticas y sociales moabitas. A lo largo de los siglos, la influencia moabita fue absorbida por estos nuevos gobernantes y su herencia, aunque diluida, permaneció presente en la cultura de la región. El impacto de los moabitas también puede verse en sus vecinos, especialmente los israelitas, que mantenían una relación ambigua con Moab. Aunque la narrativa bíblica a menudo retrata a los moabitas de manera negativa, describiéndolos como enemigos de Israel, también hubo momentos de cooperación y alianzas temporales. Las interacciones entre ambos pueblos, ya sea a través de la guerra, el matrimonio o el comercio, ayudaron a moldear la historia del Levante y crearon una interdependencia cultural imposible de ignorar. En la actualidad, el estudio de los moabitas sigue siendo un área de interés para arqueólogos e historiadores.
Las ruinas de las antiguas ciudades moabitas y las inscripciones que dejaron continúan revelando nuevos conocimientos sobre la vida y la organización de esta antigua civilización. Además, las tradiciones orales y escritas preservadas en los textos bíblicos siguen manteniendo viva la memoria de Moab, ofreciendo un vínculo vital entre el presente y el pasado. Así, el legado de los moabitas es un reflejo de un pueblo que, aunque desaparecido como entidad política, dejó una marca duradera en la historia de la región. A través de sus contribuciones culturales, militares y religiosas, los moabitas ayudaron a moldear el curso de la historia en el antiguo Oriente Próximo. Aunque muchos los han olvidado a lo largo de los siglos, los vestigios que dejaron aún nos cuentan historias de un reino que floreció y cayó, pero que nunca fue completamente borrado. La arqueología ha desempeñado un papel crucial en la redescubierta de la antigua civilización de los moabitas, ofreciendo información más allá de las referencias bíblicas e históricas, que a menudo presentan una visión parcial o sesgada. A lo largo de los siglos, excavaciones en lugares estratégicos de la Jordania moderna, donde los moabitas se asentaron, han sacado a la luz una rica tapicería de hallazgos que revelan más sobre su cultura, sociedad e interacciones con los pueblos vecinos, como los israelitas, amonitas y edomitas. Estos descubrimientos han proporcionado una nueva perspectiva sobre cómo vivieron, adoraron y gobernaron los moabitas sus tierras. Uno de los hallazgos arqueológicos más significativos y ampliamente conocidos relacionados con los moabitas es la estela de Mesa, descubierta en 1868. Esta inscripción de piedra, que data del siglo IX a.C., narra la victoria del rey Mesa sobre Israel y su devoción al dios Quemos. La estela no solo ofrece una visión detallada de la política moabita, sino que también presenta el punto de vista moabita sobre los conflictos con Israel, algo raro en los documentos antiguos, que generalmente están dominados por relatos israelitas. La estela de Mesa está escrita en una forma del alfabeto semítico, estrechamente relacionada con el hebreo, lo que revela las similitudes lingüísticas y culturales entre ambos pueblos. Además de la estela de Mesa, la arqueología también ha sacado a la luz varias ruinas de antiguas ciudades moabitas, como Dibón, Ar y otras mencionadas tanto en la Biblia como en inscripciones moabitas. Las excavaciones en Dibón, por ejemplo, han revelado estructuras fortificadas, templos y artefactos que indican una sociedad altamente organizada, con una clase gobernante poderosa. Estas ciudades moabitas eran centros administrativos y religiosos, lo que refleja la importancia del culto a Quemos en la vida cotidiana del pueblo. Las gruesas murallas y la disposición defensiva de estas ciudades también indican la constante necesidad de protección contra invasores y vecinos hostiles. Los templos dedicados a Quemos, el dios principal de los moabitas, son otro hallazgo importante que destaca la centralidad de la religión en Moab. Estos templos eran el corazón espiritual de sus ciudades, donde se ofrecían sacrificios, incluidos humanos en algunas ocasiones, al dios. El culto a Quemos también se evidencia en ofrendas encontradas en sitios arqueológicos, como vasijas rituales, estatuas de divinidades y altares. Aunque el culto a Quemos fue frecuentemente condenado por los israelitas, los descubrimientos arqueológicos muestran que la devoción al dios estaba profundamente arraigada en la cultura moabita, siendo una fuerza unificadora para el reino. Otro aspecto interesante revelado por la arqueología es la interacción de los moabitas con otras culturas a través del comercio. Las rutas comerciales que pasaban por Moab conectaban el reino con varias civilizaciones más grandes, como Egipto, Mesopotamia e incluso el Imperio hitita. Objetos de lujo y metales preciosos encontrados en excavaciones moabitas, como joyas, cerámicas refinadas y herramientas de bronce, indican que los moabitas estaban involucrados en redes comerciales complejas. Este comercio permitió a Moab prosperar económicamente, a pesar de las frecuentes tensiones y conflictos militares. La arqueología también ha revelado evidencias de cómo los moabitas lidiaban con la guerra. Las fortificaciones descubiertas en las ruinas de las ciudades moabitas sugieren que el reino estaba bien preparado para defenderse de ataques, especialmente de los israelitas y amonitas. Estos muros de defensa, junto con armas y artefactos militares, como espadas, puntas de flechas y armaduras, indican que los moabitas tenían una fuerza militar organizada, capaz de resistir invasores y de lanzar campañas agresivas, como las que fueron lideradas por el rey Mesa.
Las prácticas funerarias de los moabitas también han sido desenterradas por arqueólogos, revelando mucho sobre sus creencias en relación con la muerte y el más allá. Las tumbas moabitas, a menudo excavadas en roca, contienen osamentas y artefactos funerarios, como cerámicas y objetos personales que los muertos podrían necesitar en el otro mundo. Estas prácticas sugieren que, al igual que muchos pueblos antiguos, los moabitas creían en una vida después de la muerte y tenían rituales detallados para asegurar el paso seguro de los muertos al más allá. Estas tumbas proporcionan una visión única de las jerarquías sociales moabitas, con sepulturas más elaboradas pertenecientes a las élites. Otro hallazgo importante que ha arrojado luz sobre los moabitas son las inscripciones y grafitis encontrados en sitios arqueológicos que indican una sociedad alfabetizada, al menos entre la élite. Las inscripciones ofrecen información sobre la administración del reino, decretos reales e incluso prácticas cotidianas, como transacciones comerciales y la recaudación de tributos. Esto sugiere que los moabitas tenían un sistema administrativo relativamente sofisticado, con burócratas y escribas que registraban las actividades del reino y mantenían el control sobre sus posesiones y territorios. A pesar de estos ricos descubrimientos, muchas áreas de la historia moabita siguen siendo un misterio. Aún queda mucho por descubrir sobre sus orígenes prehistóricos y el periodo de transición entre su independencia y su eventual sometimiento por parte de imperios más grandes como Asiria y Babilonia. La arqueología, sin embargo, sigue proporcionando nuevas pistas que, poco a poco, llenan los vacíos de esta civilización. Cada nueva excavación tiene el potencial de transformar la comprensión moderna de los moabitas, revelando facetas inesperadas de su cultura y sociedad. El legado de los moabitas, tal como lo revela la arqueología, es un testimonio de su resiliencia y complejidad. Aunque a menudo fueron considerados un pueblo menor y frecuentemente en conflicto con sus vecinos, la riqueza de las evidencias arqueológicas muestra que Moab fue, de hecho, una civilización próspera e influyente en su tiempo. A través de las ruinas de sus ciudades, los artefactos religiosos y los registros escritos, los moabitas continúan contando su historia, incluso milenios después de su desaparición. La historia de los moabitas es un testimonio fascinante de cómo las civilizaciones antiguas moldearon la historia y dejaron marcas profundas que aún resuenan hoy en día. Desde sus comienzos hasta su decadencia, los moabitas jugaron un papel crucial en la historia de la región, influyendo en eventos que van desde conflictos políticos hasta alianzas inesperadas, como la de Ruth. La arqueología sigue desvelando nuevos secretos sobre esta civilización, revelando una sociedad rica en cultura, religión y poder militar. Aunque el reino de Moab haya desaparecido, el impacto de sus habitantes, sus interacciones con Israel y la narrativa de Ruth permanecieron vivos, recordándonos cómo la historia está hecha de conexiones humanas. La historia de Ruth, la moabita que se convirtió en parte de la genealogía del rey David, es un ejemplo brillante de cómo la lealtad y la fe trascienden fronteras culturales y políticas. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este contenido para que más personas puedan aprender sobre estas increíbles historias. Y no te pierdas nuestro video sobre Ruth, la moabita, una historia de lealtad y redención, donde profundizamos aún más en la vida de Ruth y su impacto duradero en la genealogía de Israel y en el mundo religioso.